48 horas del triunfo de Lula en Brasil. Alberto y Cristina. Cristina y Alberto, ponelo en el orden que quieras. ¿Por qué festejan? ¿De qué se ríen? ¡Alberto! ¡Qué alegría verte! ¡Felicitaciones! Bueno, ¿qué logra? No sé. No sé, pero fue. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? ¿Que colgarse de un triunfo ajeno va a hacer olvidar a los argentinos el desastre que se está viviendo acá en nuestro país? ¿Cree acaso Cristina, que con su tuit tempranero de felicitación a Lula, por ejemplo, los fiscales se van a conmover y retirar la acusación o los jueces la van a terminar absolviendo en la causa vialidad? Que le preocupa y le tiene que preocupar mucho. ¿En serio? ¿Qué fueron a hacer las 18, casi 20 personas que integraron la comitiva Argentina-Brasil? ¿Qué fueron a hacer? ¿Qué tenían que hacer en Brasil Oscar Parrilli, que es Cristina, Fernando Chino Navarro? ¿Qué tenían que hacer? Gabriela Cerruti, sí, te van a decir que es la portavoz del presidente. Okay. Cecilia Nicolini, Santiago Cafiero, bueno, el canciller, Horacio Pietragala, Vilma Ibarra, Silvina Batakis, ¿viste? La que decía que colisionaban los derechos de trabajador con el viaje al extranjero. Julio Vitovelo. ¿Qué tenía que hacer la exministra Elizabeth Gómez Alcorta? Y los diputados Carlos Heller y Eduardo Valdés. ¿Qué tenía que hacer su hijo, Juan Manuel Valdés? Y el director de la Casa Patria Grande, llamada Néstor Kirchner, qué casualidad. ¿Qué tenían que hacer? ¿Quién les garpó? ¿Fueron con la nuestra? ¿A qué fue el ministro del Interior, Guado de Pedro? Dicen que Victoria Tolosa Paz, bueno, ella dijo que viajó en carácter de observadora internacional. ¿Y Victoria Donda en carácter de qué viajó? ¿Cruzó la frontera en carácter de qué? ¿Y quiénes fueron los especialistas encargados de ejecutar la misión imposible? ¿Viste que hubo una misión imposible? ¿Vieron en Brasil lo que pasó? La película como Misión Imposible. Bueno, la misión imposible consistió en colocarle a Lula la gorrita con la sigla Cristina Fernández 2023 y decir, ¡lo logramos! Mira. Cristina, Argentina. Vamos. Lula, aquí, Lula, aquí. Acá, Lula. Gracias. Cristina, Argentina. Estaba pensando, Luis, buenas noches. Luis Novarecio, buenas noches. Qué manera berreta hacer política esa. A ver si le entra la gorrita, le tiran, ¿no? Y Lula, qué berreta, ¿no? ¿Viste cuando algo se va deshilachando y cuando llega al final que te da hasta cierta piedad mirarlo? Esto es el gobierno de Alberto Fernández, el deshilacharse sin ninguna elegancia. Comparto, mucho. Bueno, y a mí cada tanto me gusta preguntar, ¿acaso siguen pensando que la mayoría de los argentinos somos estúpidos? Que, por ejemplo, no sabemos, quizá todos no tienen los datos, pero creen que la mayoría de los argentinos saben que Brasil es una potencia. 215 o 117 millones de habitantes. 315.000 millones de reservas en el Banco Central, mucho más que la deuda externa. Y una economía estable. Obviamente, después discutamos Bolsonaro, Lula. Si Bolsonaro no termina de reconocer la derrota, discutámoslo también, ¿no? Pero no hay ninguna duda que Brasil es eso, y mientras Argentina parece un país en extinción, perdón, en homenaje a Tato Bores lo dijo, que mientras nosotros ya rezamos para que la próxima inflación de octubre no pase el 6%. Florencia, buenas noches. ¿Cuánto es la inflación de octubre? Y mira, economistas privados están previendo ahora por encima del 6,5%. En el gobierno están rezando porque se encuentre más cerca del 6%. Bueno, aquí. El gobierno, si nosotros también rezamos para que no terminen de romper la economía y la vida, yendo al 100% anual. Los brasileños están preocupados por una inflación anual que hay que ver si llega al 7%. De verdad, señor ministro del Interior, Eduardo de Pedro, ¿va a seguir insistiendo con ese discurso que está entre lo institucional y lo partidario, diciendo que Lula y Cristina son parecidos y que tienen la misma historia? Vamos. Lo de Lula con la gorra es parte de los festejos, es parte de compartir quizás de
una historia bastante personal entre Lula y Cristina. Los dos fueron 2 veces presidente de su país, los dos fueron perseguidos, los dos fueron las víctimas de este lawfare más visible, con lo cual me parece que hay ahí una relación bastante íntima. Pero ¿qué lawfare? ¿Qué lawfare? A ver, basta con ese verso, porque Lula fue a la cárcel por un delito de corrupción. A ver, ¿cómo decirlo para ser rápido, ¿no? Y sintético? Que comparado con los procesamientos que tiene Cristina, es el equivalente a pasar un semáforo en amarillo. No lo estoy defendiendo a Lula, ¿no? Rodrigo de Loredo, buenas noches. Sí, es buenísima la aclaración, porque esa analogía que se hace con un presidente que fue juzgado por la justicia brasilera y, como decís vos, en comparación con la Argentina, cruzó un semáforo en amarillo o en rojo, pero que además tuvo equilibrios fiscales en sus cuentas y mantuvo siempre la relación internacional de Brasil para con el mundo. Claro, pero además, como hablamos en algún pase de la mañana con Luis, Lula, entre varias otras cosas, incorporó al sistema a varios millones de brasileños. ¿Estamos de acuerdo, no? Ingresó la mayor cantidad de integrantes de la clase media de la historia del Brasil. Y quiero decir que, si bien el delito no se mide por montos, es interesante decirlo, a Lula se le achaca un departamento relativamente lujoso. Sí. No hoteles, no contrataciones con el Estado, no 5 millones en una caja de ahorro, y puedo seguir hasta mañana. Bueno, y el PT, gracias Luis, es una cosa. Mientras que el peronismo durante los últimos 40 años, con excepción de los años que no gobernaron, lo único que hizo fue generar más pobreza y algo más grave, y más resentimiento. Al mismo tiempo en que muchos de sus funcionarios y muchos de sus militantes pasaron de militantes a funcionarios millonarios. Dale. Ahora los chicos grandes de la Cámpora dicen que hay que prepararse para el próximo discurso de Cristina el viernes, montados en la consigna de que, igual que Lula, Cristina es una perseguida injustamente por los fiscales, los jueces, la prensa. Bueno, Guado de Pedro lo decía, ¿no? Las toneladas de editoriales. Porque dicen que ella va a volver ahora, en 2023. Porque millones de argentinos se lo piden. ¿Nos están tomando el pelo? Cristina ya volvió, ya está acá. Volvió junto a Alberto y junto a Massa. Porque Cristina, qué duda cabe, es la primera responsable de este desastre, no la única, la primera. Y además Cristina está gobernando. ¿Cómo? A los golpes, a golpes de cartas abiertas, destituyentes, a golpes de discursos con carpetazos contra el presidente, a golpes de tweets que, como el de la semana pasada, mandó para atrás los aumentos que su gobierno había acordado, completo el gobierno, con las prepagas, solamente para tenerlo de referencia, como si fuera de la oposición, qué sé yo, parecía Miriam Bregman o Beliboni. ¿A quién atacar a Cristina ahora primero el viernes, máximo el sábado después? ¿Al presidente? Quien hace 2 semanas en el coloquio de IDEA la puso en evidencia al desafiar entre los presentes a que alguien diga ahí mismo si su gobierno le había pedido una coima o algún negocio extraño a los que estaban ahí. En este gobierno, ¿alguien les pidió el 1% de su patrimonio para que pueda haber un gobierno? En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? En este gobierno, que tiene 3.500 obras públicas en ejecución, entregó 65.000 viviendas, está construyendo 140.000 viviendas, ¿alguien les pidió algo para poder llevar adelante esas obras? En este gobierno, ¿alguien los mandó a espiar? En este gobierno alguien llamó a un juez para que ustedes los persigan. En este gobierno alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican. ¿Quién va a pensar que Cristina no le va a contestar? ¿Lo cruzará quizá para que se someta a la mesa política del Frente de Todos y entregue la bandera de las PASO? Atención con esto, que Alberto viene, ponele, defendiendo, ponele a capa y espada, ponele, siempre hasta ahora de la boca para afuera. Vamos a ver. Lo mejor es que la gente vota. Yo creo que cuanto más movilicemos a la gente en un proceso de votación... En una PASO. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. No es lo que yo resuelvo, porque la verdad para cambiar las PASO o eliminarlas hace falta una ley. O sea, yo no está en mis manos. Hay PASO. Por eso, no está en mis manos. Yo no tengo el poder de poner o sacar las PASO. Por lo tanto,
ese es un tema que me excede. Pero vos querés mantener las PASO. Es que yo creo que ha sido un gran instrumento que Cristina creó. Y está claro que otros sectores no quieren que haya PASO. Bueno, no sé, yo también estoy dispuesto a dar ese debate, porque yo no soy un necio. Guarda con estoy dispuesto a dar ese debate, guarda con toquetear el sistema electoral, O Cristina empezará a hablar, o Máximo, de funcionario que no funciona, y va a comenzar a raspar a Massa en quien nunca terminó de confiar. ¿Se va a tener que analizar, por ejemplo, el triunfo de Lula y se querrá poner a su altura? ¿O la volverá a emprender contra Luciani y los jueces de vialidad, al mismo tiempo que va a tratar de instalar una nueva hipótesis sobre la banda de los copitos? Esto es que lo que ellos proponen es un país al margen de la democracia. Esa es la realidad. El otro día miraba y leí un artículo muy bueno hoy temprano. Decían, se demuestran nexos entre el centro de estudiantes de tal escuela con tal organización. Mirá vos. ¿Y quién está detrás de la protesta de los estudiantes? Los pibes están adelante de la protesta, ponen la cara. Lo que queremos saber es quién estaba detrás de Sabac Montiel y de Brenda Uliarte, por ejemplo. Ahí... Ahora se lo va a contestar Luis Gasulla, que tiene información de último momento sobre eso. ¿No, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, hay una resolución de la Cámara Federal que seguramente incomoda a Cristina Fernández de Kirchner porque choca contra su hipótesis principal. Porque hoy la justicia, entre otras cosas, acaba de dar la orden de liberar de inmediato a los miembros de Revolución Federal. Después vamos a hablar de eso. Pero además, ¿les dará la nafta para hacer todo junto? Porque ahora, desde el jefe del grupo de Tarea Sucia Cristina, Rodolfo Taljade, hasta Andrés Larroque, pasando por Mayra Mendoza, si no me equivoco, a falta de una política económica coherente, un plan antiinflacionario, están muy ocupados en escrachar a compañías con nombre y apellido, con la leyenda, estas empresas aumentaron los precios por encima de la inflación. Miren, ahí la ponen, ¿no? Escrache. Este es Tailade, el irresponsable Tailade. Y Larroque también, ¿Por qué no se ocupan de gestionar? ¿Por qué no se ocupan de bajar la inflación? Y de Mayra Mendoza, bueno, que salga un poquitito hacia Quilmes Oeste, que es el Far West. Como están las cosas, la única buena noticia para el frente de todos, algunos lo dicen de locos, es el nuevo capítulo de Linterna Juntos por el Cambio. Ahora voy a hablar con Elisa Carrió de eso, con Patricia Bullrich, amenazando a Felipe Miguel y diciéndole, la próxima te rompo la cara. ¿Lo vieron? Recordémoslo. Y algunos dicen, estuvo bien porque tiene carácter, y otros dicen, che, por lo menos le debería pedir disculpas a alguna, a su gente o a la gente por el exabrupto. Ella dijo, no voy a pedir disculpas, y creo que trató de explicar por qué hizo lo que hizo. Patricia, por último, ¿le va a pedir disculpas a Felipe Miguel? ¿Yo? Sí. No, me tiene que... ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo a una persona que me dijo a mí? Felipe Miguel lo considera una actitud violenta, qué sé yo. Sí, parece... mucho más violento es a la presidenta del PRO y a la persona que ha sido claramente antikirchnerista, decirle que funciona el kirchnerismo. Eso es la peor violencia política existente. Entonces, cuando alguien dijo algo, después que se la banque. Que se banque las consecuencias de sus dichos. Bueno, y en el medio de este lío, algún pícaro grabando ese momento tan picante. Después dicen, bueno, están los halcones, las palomas. Yo ya me río, ¿no? Los halcones, las palomas, los pavos reales, los gorriones, ¿viste? Se ríe Rodrigo Loredo. Hay cuervos también revoloteando, Hay una competencia abierta que involucra a Macri, a Rodríguez Larreta, Gerardo Morales también, vamos a ver qué dice Elisa Carrió. Una pelea que en la superficie, cuando la ven los ciudadanos de a pie, no terminan de entender. Un conflicto que responde claramente a la percepción de Juntos por el Cambio, quizás sea correcta, de que van a poder volver al poder en 2023. Y entonces hay que ordenar los términos de cómo se va a repartir la torta, el poder. Yo tengo una sugerencia, no sé qué. Y si empiezan al revés, si terminan de discutir primero
cuál sería el programa de gobierno y se lo presentan a los argentinos. Y si se encierran en una habitación bien grande y se dicen todo lo que se tienen que decir y se ponen de acuerdo en lo más relevante, y si de paso empiezan a pensar no solo en cómo gobernar, sino en otro problema muy, muy, muy importante. Cómo evitar el doble de toneladas de piedras que les van a tirar desde el minuto 1. Disfruten del silencio cómplice, porque cuando ganemos en el 2023 van a volver los paros, las piedras, el periodismo y los artistas, militantes que se escandalizarán por todo lo que suceda en la Argentina. Pero tengan una certeza, el relato ya no va a tener el mismo efecto, porque el relato, muchachos, se les cayó a pedazos. Muchas gracias, señor presidente. No se deberían pelear porque tienen el riesgo de parecerse en la superficie cada vez más a ellos. Entonces estarían siendo, para ponerlo en términos políticos, no de moral ni de ética, no solo funcionales al kirchnerismo, sino también a Javier Milei. Me voy al mano a mano con Elisa Carrió. Elisa Carrió esta mañana habló con Jorge Lanata y dio su opinión sobre lo que había pasado entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel. Mirá, escuchá. Creo que Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es muy buena persona, pero no sabe parar. Yo la tuve en la coalición cívica. De hecho, ella me dejó para irse con Macri cuando yo fui derrotada. Es decir, no se quedó con una derrotada, sino que se fue con Macri. Ella es muy buena persona, pero no puede parar. No puede parar y a veces tiene, yo te diría que tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina, ¿me entiendes? Lilita, buenas